Gloria a Dios, Dios nos bendiga. Aquí estamos en la radio, haciéndote compañía una noche más para bendecir tu vida a través de palabra de Dios en estos tiempos que hemos dado de llamar tiempos nuevos para la gloria de Dios. Qué bueno saber que Dios está bendiciendo tu vida en este tiempo a través, humildemente, a través de una noche más, para bendecir a través de la radio, ¿no? Qué alegría para nosotros saber que Radio Génesis, la pequeña, que nació en el corazón de Dios hace ya 6 años, está aquí, firme, sirviendo, compartiendo, alimentando a su pueblo a través de la emisora y ahora de estos vivos para la gloria de Dios. Vamos a dar inicio al programa, como tenemos por costumbre, cada noche. Gloria a ti, Jesús. Siempre a esta hora y este importante momento en la programación de tu radio amiga. Todos los días, desde las 23 horas, tiempos nuevos. Con la conducción de Juan Díaz, analizaremos los acontecimientos, hechos, sucesos de cada día bajo la lupa de la palabra de Dios. Recórdalo, todos los días, 23 horas, por tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Te invitamos a compartir tiempos nuevos. Gloria a Dios, qué bueno que es Dios en este tiempo. La verdad que podemos ver sus misericordias cada día y cómo Él hace para que vos puedas recibir palabra de Dios. A mí me encantaría contarles todas las cosas que suceden cuando arrancamos estos vivos, ¿no? Cuando hay algo peligroso, empiezan a trabarse las máquinas, cosa que no sucede. Ellas trabajan y trabajan 24 horas, todos los días. Pero, un pequeño detalle, cuando lo que viene es poderoso, empieza el enemigo a querer trabar alguna de ellas con algún problemita. Ahora fue la ocasión de una de ellas que se trabó, la que graba el sonido. Miren qué se reinició ahí. Miren qué tremendo, ¿no? Lo que el enemigo hace en estos tiempos. Él no está a gusto con lo que estamos haciendo. Y bueno, entonces hacemos poco a poco lo que Dios nos permite en este tiempo. Así que, gloria a Dios, ahora ahí estamos compartiendo nuevamente en el aire la programación. Miren, se enojó, pobre el enemigo. Gloria a Dios, qué tremendo, ¿no? Así que bueno, en el día de ayer estuvimos hablando sobre un tal David. Recuerden, dirán, wow, ¿seguimos con David? Sí, David tiene algo impresionante para bendecir nuestra vida. Es maravillosa la historia de lo que hemos estado hablando. Se trabó mi compañero. A ver si ahí podemos hacer que arranque de vuelta la máquina, ¿no? Bueno, ahí estamos. Gloria a Dios. A ver si viene. Ahí estamos queriendo arrancar. ¡Ey! Ahí estamos nuevamente. Después de todo esto, miren qué tremendo. 5 minutos que se enojó el señor diablo. Y ahí está, que está queriéndose trabar, pobrecita. Qué bueno que es Dios. Bueno, en el día de ayer hablamos sobre David, que cuando él se estableció como rey sobre Israel, él empezó a hacer
misericordia. Dice que después que el profeta Natán le dijo que él no iba a ser el que hiciera casa para Jehová, sí lo iba a hacer uno de sus hijos. Dice que en una oportunidad Dios pactó con David de lo que iba a suceder con sus hijos. Qué bueno, ¿no? Él se aseguró un pacto a perpetuidad con Dios y que iba a hacer con sus hijos, ¿no? Y sigue diciendo después que volvió a salir a la guerra y él se estableció cada vez más su reinado, ¿no? Y fue maravilloso lo que Dios hacía con David, porque donde iba David, la presencia de Dios caminaba con él y la victoria estaba con ellos, ¿no? Dice que en cierta oportunidad David ya se había establecido y recordó que había hecho pacto con un tal Jonathan, que era su amigo, imposible él olvidarse, ¿no? Y dice que en un momento recordó y llamó a Siba, el que estaba en la casa de Saúl, y le mencionó y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de tu señor a quien yo pueda hacer misericordia? Y Siba le dijo: sí, hay uno, hijo de Jonathan, el cual es lisiado, mas no puede caminar. Y dice que David envió a buscar a este hijo lisiado, ¿no? Y le dijo él, dice, está en la tierra de Maquir, ¿no? En la tierra de Lodebar, en la tierra del dolor. Ahí se nos están conectando, gloria a Dios. Dios bendiga tu vida, que nos estás conectando. Miren qué tremendo, ¿no? Entonces dice que Dios mandó a Siba a que trajera a Mefiboset, porque él quería hacer misericordia con él. Y Miguel Fleitas, gloria a Dios, Dios te bendiga. Qué bueno que es Dios, qué buenas que son sus misericordias. Y dice que lo envió a buscar en una tierra lejana, ¿no? En una tierra de dolor, una tierra del olvido. En esa tierra se encontraba Mefiboset, tierra en la cual muchas veces nos hemos encontrado nosotros, ¿no? En esa tierra del olvido, en tierra de dolor, en tierra de quebranto, en tierra de angustia. Ahí se nos está conectando la salmista Estela Cortijo. Gloria a Dios. Miren qué tremendo, ¿no? Las bendiciones, nos dice. Bendiciones, Estela, Dios te bendiga. Miren qué tremendo lo que estaba sucediendo. Entonces, dicen que David envió a traer a Mefiboset, ¿no? Y dice que este Mefiboset, cuando estuvo delante del rey, ¿no? Dice que se postró en señal de reverencia, de honra, gloria a Dios, a David. Y dice, y le dijo David a Mefiboset, y él le respondió: he aquí tu siervo. Gloria a Dios, qué bueno que se nos están conectando. Aquí estamos con el pastor, escuchando, gloria a Dios, ¿no? Y miren cómo dice, y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor, gloria a Dios, de Jonathan, tu padre. Miren qué lindo, ¿no? Cuando nadie te había tenido en cuenta, quiero decirte que Dios hizo pacto con los de tu casa, y quizás vos te alejaste, te apartaste, como en esa tierra del olvido, en la tierra, ¿no?, donde muchas veces hemos estado, en la tierra de Lodebar, en la tierra de dolor, ¿no? Y dice que te devolveré todo lo que era tuyo, ¿no? Y tú comerás
siempre a mi mesa. Dice que no solo le devolvía lo que era suyo, sino que le decía, a partir de ahora, ya no estarás más en la tierra del dolor, en la tierra del olvido, estarás sentado en la mesa del rey. Gloria a Dios, qué hermoso, ¿no? Qué hermoso el llamado que Dios está haciendo, porque muchas veces nos alejamos y nos fuimos a esa tierra lejana, ¿no? ¿Cuántas veces caminamos por la tierra de Lodebar? Y muchas oportunidades nos dijimos, bueno, voy a hacer acá una parada, ¿no? Y me voy a quedar momentáneamente para descansar, para tomar fuerza, para seguir adelante. Y se pasó el tiempo, y te quedaste, y pasaron los años, y te acostumbraste a vivir en la tierra del quebranto, en la tierra de angustia, en la tierra donde pensabas que nada iba a salir bien, que todo el mundo te había olvidado, pero Dios te tenía presente. Por eso que dice que David le dijo, te devolveré todo lo que es tuyo y a partir de ahora comerás de la mesa del rey. ¡Qué tremendo! Gloria a Dios. ¿Te alimentarás de lo del rey? ¿Vestirás con la ropa del rey? Tendrás los beneficios que tiene el rey. Miren, de estar en esa tierra de dolor y de quebranto, Dios te está llamando a sentarte a la mesa del rey. La verdad que hoy le contaba a Claudia, le digo, la prédica de ayer fue muy evangelística porque hizo un llamado a salir de esa tierra de dolor. En esa tierra donde pensamos que nadie nos tenía en cuenta, pero el rey te tenía en cuenta, el rey de reyes y señor de señores. Y dice como Siba era el siervo de Saúl, y él tenía como 15 hijos, y dice que ellos iban, David le dijo, tú trabajarás la tierra de Mefiboset, tu señor, y todo lo que es de él, tú lo administrarás, mas él vivirá en el palacio. Es como que le dijo, vos trabajá, hacé producir la tierra de Mefiboset, pero él es el hijo de mi amado, es el hijo de mi amigo, él come en la mesa del rey a partir de ahora y nunca más. Entró un mensaje y me sacó del aire, gloria a Dios. Pero ahí volvimos. Miren qué tremendo, ¿no? Y dice, y moraba Mefiboset, gloria a Dios, en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Estaba lisiado de ambos pies, pero eso no le afectó, para que el Señor le devolviera lo que era tuyo. Y en estos tiempos, Dios te está llamando a que te sientes a la mesa del rey, para que comas lo que el rey come y recibas lo que él recibe. Así que es tiempo de dejar. Rolando Antonio de la Fuente, ciudad de Rauch, se nos ha conectado. Y es tiempo de dejar esa tierra de Lodebar, tierra de dolor, tierra de quebranto, pero también Dios te está llamando a sentarte en estos tiempos nuevamente junto a la mesa del rey. ¡Qué bárbaro! Y qué bueno que es Dios! Pero vamos a seguir. Esta historia, me dice mi esposa, ¿vas a seguir con la historia de David? Sí, me encantó, me rompió la cabeza. Le digo, acá nos vamos a quedar un tiempito, vamos a compartir, porque la verdad que no es cualquiera, es el hombre que tenía el corazón conforme al de Dios, y hay tanto material, hay tanta esencia para aprender, ¿no? Que no nos podemos desperdiciar nada, porque sin lugar a dudas, mucho de lo que hablemos en este tiempo, alguna pequeña partícula te va a quedar impregnada
dentro de ti y vas a agregar a tu persona algo de lo que David portaba para bendecir tu vida. Qué bueno. Miren qué tremendo, ¿no? Y vamos al libro de 2 de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Miren qué sucedió. Acá estábamos, dice, escuchando, y Claudia le está respondiendo. Gloria a Dios. Y dice, y después de esto, de lo que había sucedido, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Hanún, su hijo. Y dijo David, yo haré misericordia con Hanún, hijo de Nahás, como su padre la hizo conmigo. Y envió David a sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegando los siervos a David, a la tierra de los hijos de Amón, ¿no?, los príncipes de los hijos de Amón, ¿no?, dijeron a Hanún, su señor, ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Aquí parece que nada les caía bien a nadie, ¿no? Dice que en cierta oportunidad el rey Nahás hizo misericordia con David, lo recibió cuando era perseguido por Saúl, ¿recuerdan? Dice que lo recibió, lo alimentó, lo acobijó, ¿no? Y después dice que salió de la presencia de Nahás. Pero este David tenía buena memoria y recordaba que él había sido bueno, habían tenido una relación de amabilidad hacia él, ¿no? Y David no se olvidaba las cosas. Él siempre tenía el corazón conforme al corazón de Dios, porque él lo tenía. Entonces, él tenía buena memoria. Pero vemos que, y después cuando David, su reinado avanzó, dice que él avanzó sobre los amonitas y los venció, y entre ellos estaba incluido Nahás, del pueblo amonita, ¿no? Pero parece que Hanún, se acordaba de lo que David había hecho cuando los había vencido. No hacía mucho, ¿no? Pero la relación era relativamente amigable, pero Hanún no lo era tanto, ¿no? O tenía una oreja bastante sensible, la cual percibía lo que hablaban los que estaban detrás de él. Porque acá dice que los príncipes de los hijos de Amón le dijeron a Hanún, miren qué tremendo, Hanún su señor, ¿te parece que por honrar a David? Acá le dijeron, mirá, ¿te parece, no será que se está sondeando o mandando espías para querer destruir tu ciudad? Acá David, realmente esta gente no entendía nada porque no sabían lo que David portaba. Entonces ellos pensaban, estaban a las defensivas. Claro que sí, porque en una oportunidad cuando David avanzó y tomó el territorio, ellos fueron siervos de David. Pero la relación había quedado bien, porque David no era un hombre que guardaba rencor, sí recordaba las misericordias. Él se acordaba de lo que había hecho Nahás, ¿no? Cuando Saúl lo perseguía. Y él quiso hacer misericordia y envió a sus siervos como
a rendir honores y decir lo que había hecho su padre. Pero este Hanún era un loquito, era un personaje también, perdón la expresión, ¿no? Y dice, y entonces Hanún tomó a los siervos de David, y miren lo que hizo, y les rapó la mitad de la barba, le cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Miren qué tremendo lo que esto hicieron con la gente que había enviado David. Cuando dice que esto que habían hecho era un acto de humillación, afeitarle la mitad de la barba, era humillarlo pero no solo humillarlo, sino también demostrarles desprecio. Habían ido para llevarle su más sentido pésame. Y este Hanún, por recibir toda la mala información de los que estaban con él, le rapa la barba, les rompe sus ropas, les descubre el manto. Ellos estaban bajo el manto de David, estaban bajo la cobertura del rey de Israel. No entendieron nada. Y dice que cortó los vestidos, cortó su manto, ¿no?, por la mitad y hasta las nalgas, y dice que después los despidió. ¡Qué tremendo! Miren, yo pensaba, ¿no? Cuando uno hace eso, dice que en ese tiempo el significado lo tengo acá anotado. En la cultura de la época, afeitar o cortar la barba era considerado una forma de humillación, especialmente porque la barba era símbolo de honor y sabiduría. ¡Qué tremendo! Según algunas fuentes, dice acá, ¿no?, el acto de cortar la barba se consideraba una forma de denostar a alguien, especialmente a un hombre libre, ya que el rapado de su barba era asociado con la esclavitud. No solo que era una forma de humillarlo, sino era como lo asociaban con esclavitud. No entendió nada, ¿no? Pero esto que había sucedido, mírenlo, fue un acto de venganza de Hanún contra David, como respuesta a su percepción. Él perceptía, él percibía, ahí está la palabra, él percibía que David había enviado a estos hombres a ver cómo estaba el territorio, ¿no? Y no honraba a su padre según lo que los amonitas veían, ¿no? Vieron totalmente lo contrario, lo cual había hecho este David. Miren qué tremendo, ¿no? Este David envía gentes a mostrar su respeto y ahí se levanta gente en contra de él. Que muchas veces pasa que vos envías a algo en forma de honra a otro y su percepción, ahí está la palabra justo, percibe que es una forma de inmiscuirse en tus cosas, o de humillar, y en vez de hacer algo bueno, gloria a Dios, ahí se nos siguen conectando. Qué lindo, qué bueno que es Dios. Y en vez de actuar a favor, actúa en contra, ¿no? Este Hanún les cortó la barba, les rompió el manto. Ellos estaban bajo la cobertura del rey David, no entendía, ¿no? ¿Y qué consiguieron? Un nuevo enemigo, y no era cualquiera, era el hombre
que la presencia de Dios caminaba con él. Miren qué enemigo. O sea, se habían enemistado con Dios, sin lugar a dudas, ¿no? Y dice, y cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarle porque ellos estaban en extremo avergonzados. Dice que era tanto la vergüenza que envió a gente a que los alcanzara, ¿no? Y el rey mandó que les dijeron, quedaos en Jerusalén hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volved. Miren la importancia, ¿no? Porque aquel que estaba rapado estaba asociado con esclavitud, con ser esclavo de alguna cosa. Es como que la honra y la justicia no estaban con él. Miren qué importante, ¿no? Aquellos que en aquel tiempo todos tenían su barba, era sinónimo de honor y de sabiduría. A ver, como dice aquí, honor y sabiduría. Eso es lo que significaba la barba. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Y dice, pero no quedó ahí, le dijo, bueno, ustedes queden hacia allá, yo me voy a encargar de acomodar esta situación. Y dice, y el 6 dice, y cuando los hijos de Amón, que se habían hecho odiosos a David, porque esto generó gran enojo en David, dice, y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron a los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-Rohom y a los sirios de Sobá, 20.000 hombres de a pie, y el rey de Maca, 1.000 hombres, y Stob, 12.000 hombres. Y dice el 7, y cuando David oyó esto, envió a Joab con todo su ejército de los valientes de David, todo, a destruir a estos amonitas. Miren qué tremendo, ¿no? Y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta. Pero los sirios de Soba, de Rehob, de Istof y de Maca estaban aparte en el campo. Parece que uno estaban acá, otro no estaban todos unidos, estaban medios dispersos, ¿no? Y dice el 10, y entregó luego el resto del ejército en mano de Abisaí, su hermano. Joab y Abisaí, hermanos, dice, una parte se quedó con Joab y una parte con Abisaí, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y mire cuál fue lo que sucedió, cuál fue el comentario, ¿no? Y dijo, los sirios, si los sirios pudieran más que yo, tú me ayudarás, y si los sirios de Amón pudieran más que tú, yo te daré ayuda. Estos dos se pusieron de acuerdo. Si yo estoy en problema, ven y ayúdame. Si tú estás en problema, yo te ayudaré. La macana es si los dos estaban en problema. ¿Quién iba a ayudar a quién, no? Pero el 12 dice, esfuérzate y esforcémonos porque por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Yo creo que sin lugar a dudas, Joab había aprendido, se había contaminado o ¿cómo decir? Lo que portaba, presten atención, lo que portaba David lo había absorbido a Joab, ¿no? Y dice, le dice, esfuérzate y esforcémonos. Le dijo a su hermano, esfuérzate y esforcémonos,
¿no? Por nuestro pueblo, por el pueblo de Israel, ¿no? Y por las ciudades de nuestro Dios. Y haga Jehová lo que bien le pareciera. Acá Joab ya tenía un vocabulario distinto, un vocabulario el cual era propio de David. Le decía, esfuérzate y esforcémonos, porque el pueblo es de Jehová y Él nos dé la salida para esto, ¿eh? Y haga Jehová lo que bien le pareciere. Y dice el 13, y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron de delante de él. Miren qué increíble, ¿no? Y el 14 dice, y entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos de delante de Abisai. ¿Qué estaba pasando acá? Se presenta Joab, sabían que no venía solo, venía con los valientes de David. Los había repartido entre Joab, se había quedado con algunos, y otros Abisai, su hermano, ¿no? Y dice que cuando se enfrentaron, los de Amón huyeron de delante de su presencia. Y lo mismo hicieron los sirios. Pero los sirios vieron que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. No aprendieron nada, ¿no? Habían sido derrotados, pero se volvieron a reunir. Dice, y envió a Hadad-Ezer e hizo salir a los sirios que estaban del otro lado del Éufrates, los cuales vieron a Alam y llevando por jefe a Sadoc, general del ejército de Hadad-Ezer, el cual ya había vencido David, recuerden. Y cuando fue dado aviso a David, se enojó el jefe. Dice, y cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel. Y pasando el Jordán, vino a Alam, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Qué gente, ¿no? Se enfrentaron al hombre que portaba la presencia de Dios, y la presencia de Dios estaba con él. Miren, mas los hirió, huyeron delante de Israel, y David mató a los sirios, a la gente de 700 carros y 40.000 hombres de a caballo, e hirió también a Saboc, general del ejército, quien murió allí mismo. Miren, y el 19 dice, viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad-Ezer, cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y les sirvieron. ¿Prestaste atención? Los que venían contra el pueblo de Dios, contra el pueblo de Israel, salieron a la batalla, fueron destruidos. ¿Pero qué hicieron? Luego hicieron alianza, hicieron paz con Israel. ¿Por qué? Porque sabía que no lo podían vencer, porque Dios estaba de su lado. ¿Y qué hicieron? Hicieron alianza hicieron paz con Israel y le sirvieron. De allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. O sea que los amonitas habían quedado solos. Miren qué tremendo lo que había sucedido en ese tiempo, ¿no? Por eso la importancia que tiene ir en contra del siervo de Dios, de los ungidos de Dios. Miren qué importante, ¿no? Y vamos a ir con esta historia, porque esto está muy bueno. David y Betsabé. Esto es una historia donde acá vemos que David
un día caminando, estando muy tranquilo, muy relajado, parece que encontró la cáscara de un plátano y pisó el palito. Así que vamos a leer. Miren lo que dice. David y Betsabé, capítulo 11. Y aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas, ¿no? No quedó ninguno. Y resistieron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Supuestamente los valientes de David en un momento le dijeron: Señor, usted quédese acá, nosotros le vamos a traer la victoria, simplemente envíenos. Y qué importante muchas veces, cuando uno va a enfrentar al enemigo, saber que uno va respaldado por el ungido de Dios. Qué bueno es cuando uno va a hacer una tarea, comentarle al pastor, decirle: pastor, voy a hacer tal y tal cosa, cuento con su aprobación. Y el pastor te dice: ve que yo estaré orando, ¿no? Respaldándote. Eso es ir bajo investidura, ¿no? Cubiertos como fueron estos siervos de David. Ellos iban cubiertos por el rey de Israel, los cuales no consideraron y no tuvieron en cuenta. Pero dice que los valientes de David destruyeron a los amonitas y así se terminó los amonitas, ¿no? Pero David estaba muy relajado y David era un hombre de guerra, un hombre valeroso, y dice que en cierta oportunidad, vamos a leer el capítulo el 11, versículo 2. Y sucedió un día que al caer la tarde se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa de Israel y vio todo el terrado y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Bueno, bien. ¿Qué pasó, David? ¿Qué te pasó, David? Y dice el 3, y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. ¿Quién es Urías Eteo? Y dice el 4, y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Yo creo que, sin lugar a dudas, no era tan sencillo, ¿no?, rechazar la proposición del rey, el cual era un hombre de guerra, un hombre que hasta acá venía siendo justo, venía siendo recto, pero acá pisó el palito David. ¿Por qué? Porque lo que queremos hablar es que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero también era un hombre que estaba propenso a errar, a cometer errores, a pecar, ¿no?, a codiciar, que muchas veces esto sucede en la iglesia, en la vida normal, ¿no? Cuando uno tiene un propósito, el enemigo se te levanta y pone algo para que te distraiga del propósito, ¿no? Y David, por no haber ido a la guerra, si él hubiera estado en la guerra, estaría ocupado, ¿no? Y ese es el tema. Muchas veces, por no ir a la guerra, esto genera cierta tranquilidad y donde el reposo, su cabeza se llenó de pajaritos y dejó de estar en contacto con Dios, y el enemigo abrió una puerta, ¿no?, de una tal Betsabé. Y dice que él la mandó a llamar y la tomó, ¿no? Y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella.
y luego que ella se purificó de su inmundicia, se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. ¡Qué problema! ¿Qué problema se había sucedido acá, no? Estoy encinta. ¿Y qué le digo a mi marido si él está en el frente de batalla? ¡Qué macanón!, ¿no? Y entonces en el 6 dice, y entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías, Eteo, y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Se quiso hacer el simpático, se quiso hacer el disimulado. Pastora Miriam García, Dios bendiga tu vida, iglesia de la ciudad. Ahí ya están listos para salir en el vivo a partir de las 0 horas. Miren qué tremendo, hasta simpático se había vuelto este muchacho David, ¿no? Con Urías. Le preguntó por Joab, le preguntó por cómo estaba el pueblo y por cómo estaba, por el estado de la guerra, cómo iban las cosas, ¿no? Y dice, y después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente a la mesa del rey. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Yo creo que David estaba perpetrando un plan para disimular lo que venía, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer de Urías, esta vez estaba embarazada y no había posibilidad. Por eso que él lo envió. Y muchas veces, esto me trae a la mente, que muchas veces una mentira acarrea otra mentira para cubrir la primera mentira. Una mentira trae consigo una consecuencia y para cubrir esa primer mentira tiene que hacer una segunda mentira, ¿no? Y dice que no le salió bien porque este Urías no descendió a la casa, o sea que no se allegó a su mujer, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Y en el día dice, e hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido del camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tienda, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber, y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Acá se encontró con un Urías, un hombre recto, un hombre que sabía que mientras su amigo, su señor Joab, ¿no?, el jefe de su batallón, estaba en la guerra, él no podía descender a su casa y hacer como que nada había sucedido. Miren el tipo de gente que tenía este Joab, porque muchas veces detrás de cada gran siervo hay una gran mujer, ¿no? Esto es así. Detrás de un David había los valientes de David. Y siempre se habla de David, pero no se habla de los valientes, ¿no? Y detrás de un Urías, o mejor dicho, delante de un Urías había un Joab, el cual los había formado de esta manera, ¿no? Qué importancia es el significado de la formación que uno tiene, la cual hace que después salgan a luz
la consecuencia de cómo vivir y cómo manejarse en la vida, ¿no? Y David, y Urías respondió a David: el arca está en Israel, y le dice: por la vida tuya y por la vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. El 12. Y David le dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén y aquel día y el siguiente. Y David le convidió a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. David ya se le había complicado, se le había corrido el bocho y ya estaba haciendo cosas raras, cosas muy raritas estaban sucediendo, ¿no? Dice que lo embriagó. ¿Por qué, David? ¿Por qué estabas haciendo esto? Tú que tenías el corazón conforme al de Dios. Miren qué tremendo, ¿no? Y dice: David le convidió a comer, a beber con él, hasta embriagarlo. Y salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Y venido a la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él. Ay, David, ¿por qué estás haciendo esto? Vieron que David también estaba propenso a pasiones. A pesar de tener un corazón distinto, uno no tiene que descuidar lo que Dios ha depositado, porque el enemigo no juega a ser diablo, él es diablo. Y cuando le das el lugar, él quiere atacarte, él quiere destruirte, él quiere interrumpir el propósito de Dios que está en tu vida. Y acá vemos que David había pisado el palito, ¿no? Estaba propenso a pasiones, por lo visto. Y dice, miren qué tremendo, le dice: y escribió la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Yo creo que Joab, cuando vio esto, ha dicho: mi señor, ¿qué es esto? No entiendo. Porque ellos conocían la otra versión del David, el recto, el justo, el que declaraba justicia, el que era bueno y el que Dios estaba siempre con él. Y acá le manda una carta así, ¿no? Pero bueno, sin lugar a dudas, él habrá obedecido, ¿no? Y dice: y así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Wow. Bueno, acá se dio lo que David estaba queriendo. Dice: y entonces se vio Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó un mensajero diciendo: cuando acabe de contar el rey todos los asuntos de la guerra, y si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis los que suelen arrojar desde el muro? Y el 21 dice: ¿quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboam? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una piedra de molino y murió en Tebé? ¿Y por qué os acercasteis tanto al muro? Y entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Miren lo que estaban diseñando, un plan, ¿no? Para declarar
lo que había hecho David, ¿no? Y fue el mensajero y llevando contó a David todo aquello y que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres y salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Miren qué tremendo, ¿no? Pero los flecheros tiraron tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías Eteo. Ay David, ay David. Y David le dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra las ciudades hasta que la rindas y tú aliéntate, ¿no? Y oyendo a la mujer de Urías que su marido, Urías Eteo, era muerto, hizo duelo por su marido. No se alegró, al contrario. Yo creo que no tuvo la posibilidad de elegir y se tuvo que llegar hasta David. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. David, el hombre que había sido recto, el hombre que había tenido tantas batallas, tanta victoria, tantas veces consultó a Jehová para decir: Señor, iré, y Dios le decía: ve, Señor, los alcanzaré, así será. Y Dios le daba tantas victorias, ¿no? Un día, por estar fuera de la presencia de Dios, por no estar consultando a Dios, disfrutando los placeres de su reinado, un día empezó a mostrar que él era como vos y como yo, que estaba sujeto a pasiones y también a engaños, a mentiras, ¿no? Miren qué tremendo. David, el hombre que tenía el corazón conforme al de Dios, pero claro, estamos hablando de una versión de David, hombre, no estamos hablando un Dios hecho hombre, no, un Dios hecho hombre fue Jesucristo. Él no estuvo sujeto a pasiones, sí, habrá tenido sus pruebas, pero él las venció, no hubo mancha en él. Así que miren qué tremendo cómo pecó, qué importante no descuidar el propósito de Dios en nuestras vidas, para que estas cosas no sucedan, porque como sucedió con David, puede suceder contigo en este tiempo. Así que Dios te bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, te damos gracias, Señor, porque estamos viendo, Señor, aunque David tenía el corazón conforme a ti, él era un ser humano como nosotros y cometía pecados y errores como nosotros. Pero hay una característica, hay una diferencia, que cuando él reconocía su error, se desnudaba delante de ti y sacaba todo pecado y toda obra mala que él había hecho. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que seas tú el que bendiga a la gente que esté escuchando este video y que pueda haber hambre y sed de justicia de tu presencia. Gloria a Dios. Qué hermoso tiempo de Dios. Qué hermoso saber lo que Dios hizo en ese tiempo, ¿no? Hay gente que nos ha conectado, gloria a Dios, en este tiempo hermoso que Dios nos regaló para poder estar aquí, haciéndote compañía. Estamos disfrutando de un tiempo nuevo, un tiempo donde Dios quiere
bendecir tu vida. Ahí Claudio nos dice, genial, gloria a Dios, gloria a Dios. Así que vamos a seguir mañana, porque este David cometió diríamos, su primer gran error, ¿no? Pero después vamos a ver cómo ese error es sacado y revelado, y cómo él se quiebra delante de la presencia de Dios para reconocer su error. Dios te bendiga. Nos vemos mañana a partir de 23 horas. Gloria a Dios. Indudablemente, allí está la sabiduría de cada ser humano, cuando reconoce a Dios en todos sus caminos y sus circunstancias. Hasta aquí compartimos Tiempos Nuevos, con la conducción de Juan Díaz, a través de tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Que tengas un buen descanso en la grata compañía del Espíritu Santo, y Dios te bendiga siempre. Gloria a Dios. Qué lindo, ¿no? Qué lindo lo que hemos hablado en esta noche y lo que viene, ¿no? Que descansen, dice mi esposa. Lo que se viene, ¿no? Porque uno por ahí dice, no, pero David tenía un corazón distinto. Sí, él tenía el corazón conforme al de Dios, pero él también estaba sujeto a cometer errores, mentir, cambiar, ¿no? Confabular para hacer lo malo. Acá vemos que empezó a tener su primer declive, porque mientras va todo para arriba va lindo, pero cuando empieza para abajo, vamos a ver mañana, van a ver las cosas que hizo este David. Mira, metió la pata también. Así que Dios te bendiga. Mañana nos vemos a partir de 23 horas. Dios te bendiga.